Bueno, muy bien, vamos a hablar de uno de los temas que se disparó en el transcurso del fin de semana cuando el gobierno anunció una modificación del régimen de retenciones, disparó la protesta del campo, suele ocurrir. Vamos a ver qué tan enojados están los representantes de los productores agropecuarios por esta determinación que ha tomado el gobierno. Y siempre, como nosotros le proponemos en este espacio, hablamos desde una visión bonaerense del problema. Luciano Bugallo, además de diputado provincial, hombre de Juntos por el Cambio, es un productor agropecuario muy activo, sobre todo en las redes sociales. Lo vimos por allí el mismo día en que se confirmó la modificación del régimen de retenciones, convocando a sus pares del interior a debatir si eventualmente había alguna medida como para tomar. Vamos a ver cuál es la posición de ellos y en todo caso a especular con él, que está charlando con demás productores en la provincia de Buenos Aires, cómo sigue este conflicto, si es que lo hay. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a ver, ya está definitivamente claro, lo ha dicho el gobierno. Según la teoría del gobierno, no hubo una modificación del régimen de retenciones, sino una suerte de reformulación que ellos explican como una actualización del régimen que dejó establecido el gobierno anterior. ¿Qué interpretan ustedes? Sí, en realidad es una verdad a medias, porque, digamos, si bien es cierto que en el decreto de Macri, donde queda reglamentado, digamos, el límite como máximo del 30% de retenciones, en este caso para la soja, él lo plantea dentro de un esquema que era 4 pesos por dólares, que en un contexto inflacionario esos 4 pesos se terminaban licuando. De hecho, está así que el viernes anterior, ante este nuevo cambio de esquema, las retenciones estaban más o menos entre un 23,5 y un 24%. Ahora lo que se hace es, se lo vuelve a llevar a 30%, no en un esquema de progresiva reducción, sino incluso que ahora quieren llevarlo al 33%. Lo que hay que, para que la gente lo entienda, porque muchas veces se estigmatiza el campo que como que es un sector que no quiere pagar impuestos, que trata de evadir, digamos, el fisco. Esto es totalmente falso, digamos. El campo, al igual que cualquier otro sector productivo, paga exactamente los mismos impuestos, la misma presión impositiva e incluso, además, paga retenciones. Y las retenciones son un impuesto totalmente injusto y distorsivo porque no tiene en cuenta la renta final del ejercicio económico, sino lo que hace es se apropia de una parte de la renta antes de que vos lo incorpores dentro de tu ejercicio. Y yo me acuerdo ya por el año 2008, 2009, cuando se da la crisis del campo, en su momento en el gobierno de Cristina, los precios internacionales de los commodities, de los granos, estaban exactamente casi el doble de lo que hoy están. En ese contexto uno podría llegar a entender, digamos, que el Estado, digamos, pretendía, si bien uno no está de acuerdo con este tipo de impuestos, pero entendía en ese contexto. Pero hoy la verdad que los márgenes de rentabilidad son prácticamente... A ver si lo entiendo. Usted dice que incluso era más tolerable el famoso impuesto a la retención que en su momento impulsó Cristina, que generó el conflicto, que la de ahora. A ver, las retenciones, como recién dije, es un impuesto injusto, distorsivo. Sí. Distorsivo porque no tiene en cuenta la rentabilidad. Si bien dice, bueno, pero ustedes cobran en dólares, además, los insumos también son en dólares. Lo que es fertilizante, lo que es semilla, lo que es agroquímicos y demás, todo se cotiza en dólares. Entonces, cuando vos tenés un dólar que encima a eso le restás el 30 o 33% donde lo quieren llevar ahora, vos lo que te está generando una brecha, digamos, cambiaria, mucho más amplia, ya que parte de los insumos vos lo terminás pagando no al dólar oficial, por lo general lo terminás pagando al dólar blue. Entonces, entre la diferencia del dólar blue más el precio que vos pagás a dólar oficial menos retenciones, es una brecha abismal. Y esto que hace que, justo ayer la Bolsa de Cereales Rosario sacó un informe, que acá justo lo tengo, donde cómo queda la rentabilidad del productor agropecuario en este esquema que se busca implementar. Por ejemplo, para el caso del maíz, de cada 100 pesos que el productor agropecuario, digamos, gana, 77 se va en costo de producción, 19 se va en impuestos y solamente el 4% pasa a ser la ganancia del productor. Y en soja pasa algo similar, el 63% de cada 100, o sea, de cada 100 pesos, 63 se va en costo de implantación, que siembra, fumigación, y si no cosecha. Es rentable el campo, ¿por qué al campo le ha ido bien en este último tiempo? No es que le va bien, siempre es como que contamos las veces que le va bien y nunca contamos las veces que le va mal. El campo, digamos, en las anteriores dos cosechas pasó de sequía a inundación sin escala, se perdieron más de 8.000 millones de dólares en el interior productivo del país
y el Estado no estuvo ahí acompañando, digamos, en esas pérdidas extraordinarias, porque siempre aparece cuando hay margen para manotear. Pero lo que el campo, digamos, reclama es que, primero, que se nos ve siempre como un saco donde ir a sacar plata. Nunca somos parte de la solución. Nosotros entendemos que el Estado tiene que financiarse, que tiene que cubrir sus gastos, pero entendemos que la mejor manera de generar mayor recaudación es aumentando la producción, aumentando el área sembrada, aumentando los rindes, invirtiendo en fertilizantes y demás, y de esta manera el gobierno va a terminar recaudando más. Porque ya se demostró, ya pasó eso con Cambiemos. Cuando el gobierno de Cambiemos en un momento hace una reducción, y acá me traje, digamos, todo tal cual anotado y es fácil de chequear, se aumentó el área de siembra en 2,5 millones de hectáreas. La producción subió 23 millones de toneladas. Se recaudó 3.000 millones de dólares extras. O sea, esto es lo que demuestra que si el objetivo... ¿Sabe qué pasa, diputado? Yo lo miro del lado de la gente y la gente dice, el campo cuadruplicó la exportación de carne. Multiplicó no sé por cuánto la producción de trigo. Ahora resulta que los argentinos comen menos carne y el pan les sale el doble o el triple. Mirá, entonces... se genera una sensación de que... Sí, pero en realidad eso es parte del desconocimiento y te lo voy a explicar por qué. Vos tocaste el tema del pan, por ejemplo. El precio, digamos, de lo que es el kilo de pan, el trigo influye solamente en menos del 10%. O sea, aunque vos dupliques el valor del trigo, eso solamente influye en el 10% del valor total. Por supuesto, a ver, si la gente hoy, uno no niega que haya sectores vulnerables donde no pueden tener hacer todas las comidas diarias, pero esto no tiene que ver, digamos, con el sector productivo. Lo que tiene que ver es que, por un lado, o no tienen trabajo, o no tienen ingresos, o los ingresos que tienen son magros. Y también hay que tener en cuenta que el precio de los alimentos incluye un 50% de impuestos. Entonces, si el Estado realmente quiere colaborar con aquellas personas que no tienen la capacidad de comprar alimentos, lo que tiene que hacer es bajar impuestos, es bajar la presión impositiva. Porque solamente se está buscando, de hecho, hoy recién hablamos en el pasillo y escuché que hablaban, digamos, hay un impuestazo en todos los sentidos. Y en ningún momento se está hablando de cómo va a ser el Estado para bajar el gasto público. Solamente es recaudar, pero en ningún momento se habla de bajar el gasto. Sí. Y pasa por ahí. Si queremos alimentos baratos, bajemos impuestos, eliminémoslos los impuestos a los alimentos. ¿Y qué hacemos? ¿Desfinanciamos el Estado? Que el Estado deje de gastar como debe gastar. No puede ser que en este caso este nuevo gobierno que asume duplicó los ministerios. Sí. Pasó a 21 ministerios. Usted es un hombre de la política porque es diputado además de productor y sabe que el costo de la política en ese sentido, yo sé que tiene un valor simbólico importante, pero es ínfimo en términos de lo que significa, digamos, el peso en el presupuesto. Explicáselo a un productor que hoy tiene más o menos un porcentaje de un 70% de presión impositiva en su producción. Vos explicale a esa persona cómo el Estado le está exigiendo que le quiere ir a sacar parte de su renta, y recién vimos, el margen es entre 3 y 4%, es prácticamente nada. Y por otro lado, el Estado lo que está haciendo es duplicando los ministerios, incorporando a planta un montón de personal, más todo el resto de los gastos que tiene el Estado en forma paralelamente. Sí, pero el Estado tiene gastos como en áreas sensibles como salud, como educación, como seguridad, que hay que garantizarlas. ¿Qué posibilidad real de hacer un recorte para achicar gastos en esas áreas hay? Bueno, de hecho acaba el presidente de congelar las jubilaciones por 6 meses. Dejó de indexar la jubilación que incluso es el sector más vulnerable. Y paradójicamente, digamos, les congeló las jubilaciones por 6 meses. ¿Qué hubiese pasado si eso lo hubiese hecho Cambiemos? Cuando Cambiemos cambió la fórmula, me acuerdo ya en diciembre del 2017, prácticamente se destruyó. Los del gobierno lo que dicen es que en realidad no van a aplicar la fórmula, que en todo caso la van a subir por decreto y que cumplirán con el anuncio que ellos hicieron en su momento, eventualmente no, solamente van a subir a los que perciben la jubilación mínima y al resto se lo van a dejar exactamente igual. Que incluso también uno entiende, y esto, digamos, es como hay que separar la discusión. Uno entiende que aquella gente que quizás no pudo hacer aportes en su momento, hoy es justo que reciban una jubilación, pero también es injusto que aquellas personas que aportaron toda la vida, hoy prácticamente estén cobrando exactamente lo mismo que aquellos que no aportaron. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, son decisiones que se deberían haber tomado antes. A ver, pero lo que pasa es que usted sabe durante 12 años, hay mucha gente que termino no con esto. Sí. Durante 12 años el kirchnerismo hizo una bandera del desendeudamiento. Sí. Desendeudamiento que uno lo puede pensar de puertas afuera, externo, pero sí se endeudó
digamos, con distintas áreas del Estado, como en este caso, digamos, el ANSES, Sí. y apropiándose justamente de los fondos de los jubilados. Sí. Entonces, digamos, ¿dónde está la plata que falta de los jubilados? ¿Por qué no se les puede aumentar? Hoy prácticamente el 60% del El gasto Fondo de Garantía público... de Sustentabilidad está ahí. Se apropió, como suelen hacerlo a veces algunos gobiernos, supongo que dándole algún nivel de rentabilidad con formato de bonos. El gobierno anterior de Cambiemos también hizo lo mismo. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que esos bonos que se hicieron, digamos, los intereses que se pagaban eran con un interés que estaba, digamos, que estaba disfrazado con un INDEC que mentía en las cifras, que demostraba, digamos, una inflación inferior a la que realmente existía en ese momento. Entonces, por eso, en vez, digamos, termina teniendo un interés negativo por debajo de la verdadera tasa de inflación. Entonces, a la larga se terminó desfinanciando. Diputado, no nos vayamos del tema original, digamos, que convocó esta charla, porque usted es un hombre de Juntos por el Cambio, Sí. ¿no? Usted es un hombre de la coalición cívica. Así es. Y la sensación que uno tiene, en todo caso le pido que usted me explique si no es así, es que los productores agropecuarios, o por lo menos un sector de los productores agropecuarios, con Macri, cuando impuso una retención del 30%, es cierto, después se fue licuando, esto que dijo por el límite de los 4 pesos que puso, salían todos a casi, no sé si aplaudir, pero por lo menos públicamente a decir que estaba bien. ¿Por qué está bien o estuvo bien aquella retención del 30% y esta no? No, en ninguno de los dos casos estuvo bien. Quizás en ese momento yo no era diputado y lo que opinaba pasaba desapercibido, pero en ninguno de los dos casos estuvo bien. Yo no le voy a justificar a la decisión que tomó Macri, pero lo que sí puedo decir que en ese esquema estaba dentro de un contexto donde vos sabías claramente cuál era el rumbo del Estado y del gobierno con respecto al sector productivo. Paralelamente estaban abriendo mercados, se estaban abriendo... El sector productivo del campo. En este caso del campo. Sí. Estamos hablando, digamos, nos centramos en el tema agropecuario. Se estaban abriendo mercados, el mercado ganadero estaba exportando a niveles récord, estaban abriendo frigoríficos, los granos... Estábamos viendo cosechas récord y se estaba duplicando el área de siembra con respecto a años anteriores. Se abrieron 250 mercados en todo el mundo. E incluso cuando se implementa el primer régimen, digamos, de quita, cuando suben en la gestión de Bursaile, digamos, que empieza la reducción de 0,5% por mes, digamos, se logró una baja sustancial. Y acá lo que hay que mirar es la película. Es cierto que Macri lo volvió a subir al 30% en el medio, digamos, de las turbulencias, pero bajo este régimen que vos sabías que hasta el 31 de diciembre del 2020 las retenciones volvían a llegar hasta en 18 puntos y que después continuaba con la reducción de 0,5%. Entonces, digamos, la película la total, vos sabés... en aquel entonces porque en realidad dólar que había establecido a 4 pesos o la retención a 4 pesos por dólar que había estipulado el anterior gobierno, naturalmente se iba a ir licuando, digamos. Esa es Uno sabía que, digamos, que claramente estabas en un contexto inflacionario, digamos. Y vos sabías que, es verdad, en ese momento, digamos, varios sectores, incluso las gremiales, también pusieron el grito en el cielo, pero entendieron que bajo ese régimen de 4 pesos por dólar se terminaba licuando. Y en este caso no pasa así. Primero, se fija el 30% y automáticamente te dicen la vamos a llevar a 33%. Entonces, todo lo contrario. Bueno, eso habrá que ver si pasa en el Congreso, ¿no? Porque hasta ahora... Yo creo que los números aparentemente los tienen. Hay diputados que accedieron a sus bancas haciéndose pasar como fuerzas, digamos, contrarias al kirchnerismo y hoy parecen que son aliados o socios estratégicos. Sí, el gobierno anterior también tuvo, digamos, algunos aliados estratégicos que le permitieron sancionar algunas leyes, incluso dentro del peronismo, a la gestión de Cambiemos. Eso es natural. Usted es diputado y conoce esos manejos parlamentarios. Anduvo por el interior de la provincia de Buenos Aires durante el fin de semana. Estuve particularmente en la provincia de Santa Fe, justo el fin en de Santa semana. Fe. Estuve en Armstrong. Se lo pregunto porque sobre todo de algunos posteos que usted hizo en las redes, muchos especulaban con que podía volver la protesta del campo y a las rutas. ¿Efectivamente puede darse eso? A ver, no hay ninguna medida que esté descartada. Lo que sí, el campo como sector quiere evitar llegar a casos extremos de ir a la ruta. Por supuesto que está abierto el diálogo, pero el diálogo tiene que ser bidireccional y con algún punto de entendimiento. La imposición a la fuerza, digamos, como en este caso, de una suba sustancial del porcentaje de retenciones que te llevan a prácticamente tener un margen insignificante de ganancia en la producción, donde está en riesgo justamente el tipo de producción, obviamente que los productores sienten amenazado su capital y la manera en que encuentran expresarse es reunirse,
aunar esfuerzos, unificar un reclamo, plantearlos a las entidades en este caso, las entidades que son, digamos, las instituciones, digamos, que representan a los productores, llevarlo a nivel gobierno, y en base a eso, después las bases es lo que digamos, lo definen que si aceptan o no. Pero hablando de las bases, digamos, estuvo charlando con los productores. No, yo estuve, incluso hablé con los productores. Enojo, hay queja, hay ganas de salir a la ruta, No, hay ganas de qué. A ver, el panorama es el siguiente. Este no es un gobierno nuevo, en el sentido que hay un total desconocimiento, que uno no sabe para dónde pueden ir o qué es lo que piensan. Digamos, si bien la figura es otra, que es Alberto Fernández, pero básicamente desde lo ideológico, desde la concepción, digamos, del Estado, son exactamente lo mismo. Y acá es como que el que ve la vaca, el que se quemó, perdón, con leche, ve la vaca y llora. Entonces, cuando vos ves que en menos de una semana lo primero que hacen es ir a manotear la renta del sector agropecuario, financiando el interior, para seguramente transferir esos recursos a industrias que no son, digamos, que no son rentables, o a otros sectores, digamos, de la economía. Y por supuesto, el campo se siente amenazado y sale. Es su forma de expresarse. ¿Y por qué puede haber industrias que no sean rentables y a las que no hay que socorrer en esto de equilibrar un poco la redistribución, en el peso de la carga impositiva? Y si el campo no es rentable, es un drama. No, yo digo que hay que ayudar primero. A ver, la habrá escuchado, se lo voy a tirar porque suena una chicana. Pero no, pero aparte, lo que no está... En el gobierno anterior, muchos, incluso funcionarios del gobierno anterior, decían, che, bueno, si tu industria no es rentable, dedícate a otra cosa, pon una cervecería, manejar drones, ese tipo de cosas. Pero una cosa, que yo entiendo es muy de chicana, pero es muy ilustrativo de la sensación que existe en ese sentido. Digamos, pero, a ver, es muy distinto cuando... A ver, si yo tengo una fábrica de sombreros... Sí. Hoy no se está usando sombreros, digamos, en la moda no existe prácticamente el sombrero. Y es obvio que ese tipo de industria termina siendo obsoleta en el tiempo porque no hay una demanda de esos productos. Ahora, es el caso distinto cuando vos tenés un X producto que fabricás y sos competitivo, pero el Estado lo que hace, te empieza a poner trabas impositivas, te empieza a poner restricciones y te termina volviendo, digamos, sacando tu rentabilidad. Esto que es lo que pasa acá, digamos, hay sectores, nosotros no podemos competir nunca fabricando, no sé, celulares, por ejemplo, con Taiwán, China o Japón. No podemos competir. Ellos tienen una capacidad instalada, tienen años de desarrollo que nosotros no lo vamos a tener. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en aquellas áreas que son claves para nosotros? El sector agroindustrial, nosotros tenemos las mejores tierras del mundo en superficie, en calidad, en clima. ¿Por qué no pensamos en una industria? Porque tampoco se trata de exportar granos, como en su momento fue el granero del mundo, o vaca media reses congelada. Acá tenemos que buscar la manera de generar una industria ligada al agro en el interior del país para agregar valor en origen, generar mano de obra, generar arraigo en el interior, que la gente no tenga que emigrar a los grandes conurbanos. Porque después lo que genera polos de pobreza. ¿Y por qué no lo hizo eso el gobierno anterior? Primero porque recibió una economía destruida, una matriz productiva destruida, y eso lleva tiempo. O sea, cuando vos decís, bueno, vamos a cambiar la matriz productiva, lo primero que necesitas es rutas, necesitas aeropuertos, necesitas puertos, necesitas canales, digamos, de comunicación, desde o sea, que es el gobierno hidrovía. Anterior iba en ese proceso, pero había arrancado por esa... Yo creo que el rumbo del gobierno, y esto le robo una frase a la exgobernadora, donde ella reconoce que, en un momento decía, el líder marca el rumbo hacia dónde hay que ir, y el último de la cola marca el ritmo. Yo creo que nosotros erramos en ese ritmo, estoy convencido que el rumbo era el acertado, lo que sí quizás fuimos más rápido de lo que deberíamos de haber ido y mucha gente quedó en el camino. Diputado, gracias. A ustedes. Luciano Bugallo, diputado, además es productor agropecuario, por eso tuvo la gentileza de visitarnos para hablar sobre la situación del campo, en este caso de la provincia de Buenos Aires y a nivel general, naturalmente, porque hablábamos de la imposición de una carga impositiva a nivel federal. Ya volvemos.